Bueno, espero que hayan recibido el correo con la corrección del enlace a YouTube, donde estoy subiendo los videos de las clases que les había dado el martes, el que no era. Bien, bueno, o mejor dicho, hoy vamos a hablar un poco de lo que son los sistemas y las propiedades de los sistemas. Eso está bastante bien detallado en el libro. Y dentro de los ejemplos que hay en el libro hay un circuito RLC y está también este ejemplo que se llama el sistema resorte masa amortiguador. Este es un ejemplo o un sistema bastante típico. Aquí está, digamos, modelado eh, de esta forma, hacia arriba y hacia abajo. En el libro creo que aparece modelado un poquito diferente, si no me falla la memoria. Es la forma más... Bueno, bueno, sí, está la misma. Y aquí lo que hay que mencionar es que básicamente aquí tenemos tres elementos. ¿Sí? Tenemos el resorte, que es un elemento almacenador de energía. Tenemos el amortiguador, que es el equivalente a una resistencia, y tenemos la masa, que también es un elemento almacenador de energía. Por esa razón, la ecuación diferencial que describe el funcionamiento de ese sistema es una ecuación de segundo orden. Aquí, pues en principio yo no tengo como planeado entrar muy en detalle en el tema de ecuaciones diferenciales, a menos que sea necesario, pero pues básicamente una ecuación diferencial de segundo orden tiene varios tipos de respuestas. Ahí está también explicado en el libro. Y en este ejemplo de MATLAB, que lo pueden descargar de la página de MathWorks, del MATLAB Exchange, pues uno básicamente puede variar los parámetros y la simulación pues me va mostrando cómo se comporta cada uno de ellos. Fíjense que en azul está el comportamiento de la masa, en rojo está el comportamiento del resorte, que son los dos elementos almacenadores de energía y son los que me eh, determinan parte del comportamiento del sistema. Ahora, aquí el amortiguador, que es la componente C, pues me va a determinar qué tanta fuerza o qué tanto está frenando esto al sistema. Por lo tanto, si yo aumento, por ejemplo, el valor de la amortiguación, voy a tener una menor oscilación aquí. Y eso es un poco, si lo subimos, por ejemplo, a 10, lo vamos a simular, pues fíjense inmediatamente que la oscilación es muchísimo menor. Aquí yo también puedo variar, por ejemplo, la fuerza con que estoy moviendo el sistema. En este caso, la fuerza de excitación, fíjense que tiene una forma particular, es básicamente una senoidal. No es lo mismo, digamos, tomar un sistema de estos y simularlo con una senoidal que simplemente con un empujón, una función escalón. Entonces, pero bueno, esta es la que funciona aquí. Y bueno, omega es igual a 0. A ver, si yo A le pongo 1, por ejemplo, y subámosle el resorte a 20, fíjense que aquí ya tengo un tipo de respuesta muy particular, que es una respuesta donde hay una sola oscilación y luego el sistema básicamente se frena. Esto es lo que se denomina el tipo de respuesta amortiguada.
La anterior que estábamos viendo se conoce como inframortiguada. Y si yo aumento todavía más esto, pues vamos a llegar a la que se denomina la sobreamortiguada, donde prácticamente no alcanza a ver eh, ninguna oscilación. O sea, simplemente le pego el empujón y él eh, básicamente baja y se queda ahí. Ya no vuelve a subir. Si subo un poquito más esto, pues ya, esto es cada vez más, se frena más. Si vuelvo a los valores iniciales, estaba en 4 por ejemplo, pues vamos a ver que el sistema oscila y es lo que se conoce como la respuesta inframortiguada. Hasta donde yo Profe, sé en ecuaciones les tengo una diferenciales, pregunta sí señor, de ese sistema. Es que en el libro decía que el R6 y el de masa resorte amortiguador era lineal, pero pues si yo veo la gráfica, pues no es lineal. porque no es lineal. Porque, pues digamos que la gráfica lineal no es, esa es una oscilatoria. Digamos que la lineal es Sí, una línea lo que recta. pasa es que cuando hablamos de un sistema lineal es un sistema que cumple con una condición de linealidad y es que si yo le pongo la suma de dos señales, entonces la respuesta del sistema va a ser la sumatoria de las respuestas de cada una de esas señales individuales. En ese orden de ideas es que se habla de linealidad del sistema. O sea, cumple la Entonces se condición de trata más linealidad. algo como desde la respuesta, como desde las ecuaciones, desde las condiciones que nos daban, de la homogeneidad y de las sumas, Sí, para saber si es lineal o no en cuanto a su gráfico comportamiento. exactamente, exactamente. Ahora, este sistema, este ejemplo, y y el, y este circuito, este no, aquí está, bueno, un circuito RLC, un circuito que tiene resistencia condensador bobina, que creo que está al final del capítulo, es equivalente al sistema masa resorte amortiguador. Y allí, pues la tarea que suelo dejar es básicamente que ustedes hagan esa comparación y que indiquen, pues, hay quién es quién, o sea, cómo es la equivalencia, quién es el resorte a que equivale en el circuito eléctrico, la masa a que equivale en el circuito eléctrico y el amortiguador a que equivale. El amortiguador es el más fácil, los otros dos, pues, a veces parecen contradictorios, pero es un análisis relativamente sencillo desde el punto de vista, si miran la ecuación diferencial de cada uno, pues pueden mirar eh, quién es quién allí en eso. Ahora, este ejemplo, o uno muy parecido, también está en la página web del libro y en la carpeta de archivos que yo les incluí ahí en el módulo, o sea, que pueden descargar la simulación en MATLAB, jugar con ella un poquito, mirar qué pasa si varía qué o qué. Podemos aumentar, por ejemplo, el tiempo y ver más cómo funciona esta oscilación o cuánto tiempo oscila. Fíjense que aquí, como este es el sistema inframortiguado, pues la oscilación dura bastante. Si nos vamos al sistema sobreamortiguado, pues la oscilación va a durar lo mismo que en el caso anterior, pero que pues lo vamos a ver durante 10 segundos brincando. Así, aquí y aumento esto, pero que inmediatamente el sistema se estabiliza y se queda quieto. Y la posición se queda también
Así que aquí, o sea, ¿qué es lo que vemos aquí en el rojo? Aquí lo que vemos es que hay una compresión inicial del resorte y luego el resorte simplemente ya no se vuelve a mover. En el caso de la masa, pues está el empujón de la masa que equivale a lo que se da cuando está comprimiendo el resorte y luego se estabiliza. Fíjense, lo otro que quiero mostrar aquí, y es algo que en circuitos eléctricos se ve con un osciloscopio, es el desfase. ¿Sí? Aquí, fíjense que la onda o la señal que indica el movimiento de la masa va desfasada con respecto a la señal que me está indicando la compresión y descompresión del resorte. Eso es un fenómeno que también ocurre en bobinas y condensadores y hace que, por esa razón, bobina y condensador sean elementos eléctricamente opuestos. Cuando los vemos desde el punto de vista de sistemas, el condensador es el inverso de la bobina. Bien, vamos a hablar hoy entonces de lo que son las propiedades básicas de un sistema. Profe, una Señor. preguntita. Sí, Eh, el resorte o sí, o el sistema nunca rebotaría, ¿sí me entendés? O sea, que llegue, amortigüe, pero vuelve y llegue a subir. sí, Ah, ok. sí. O sea, fíjense que que cuando la, que cuando el valor del amortiguador está bajito, aquí en 4, el sistema rebota. ¿Sí? Ahí ustedes ven los asteriscos, el sistema está rebotando, baja y sube nuevamente. Aquí está la masa baja y vuelve y sube. Ah, ya vi, ya. Ah, ya, profe, gracias. Ah, bien. Listo. Vale. Pues vamos a mirar entonces las propiedades del sistema o de los sistemas en general. Como les había dicho, aquí en el libro quedó faltando una, que ahorita hablamos de ella. La primera es la propiedad de causalidad. Y entonces el concepto de causalidad o no anticipación hace referencia a que la salida del sistema depende única y exclusivamente de los valores de entrada en el mismo instante de tiempo. Es decir, bueno, aquí le está... La verdad, profe, en mi caso yo leí eso y también quedé así como que no se comprendía muy bien. Sí, es que no está muy bien explicado. Básicamente un sistema causal es un sistema cuya salida depende exclusivamente de la entrada en un instante de tiempo presente o pasado. Es decir, el sistema no va a dar una respuesta que no depende exclusivamente de la entrada en el instante de tiempo en que está ocurriendo la entrada. Y el contrario o el otro tipo de sistema es el no causal o anticipativo. Y de ahí el nombre anticipativo viene porque un sistema no causal es un sistema que de alguna manera predice la entrada. O sea, que genera una salida aún antes de que ocurra la entrada. Entonces, volviendo o recapacitando, un sistema causal, su salida depende exclusivamente de su entrada presente o pasada, o entradas pasadas. Es decir, y ahorita vemos eso que es otra propiedad de los sistemas, un sistema causal puede tener memoria. A un sistema causal, su salida puede depender de eventos anteriores.
nunca de eventos futuros. Mientras que un sistema no causal, su salida puede depender de eventos futuros. Es decir, el sistema puede predecir el futuro de alguna manera. Esa es digamos, lo que sería un sistema no causal o anticipativo. Ahora, Un ejemplo de ese sistema ¿cuál? de no causal. Un ejemplo de un sistema no causal. Hay dos ejemplos, mejor dicho. Antes de contestar tu pregunta, un comentario. Los sistemas continuos generalmente son causales. O sea, digamos, en la naturaleza no existen los sistemas no causales. En la naturaleza generalmente los sistemas son causales, es decir, son normalitos. Un ejemplo de un sistema no causal o anticipativo es un reproductor de MP3 o un reproductor de discos compactos o una cosa que se conoce como un decodificador de Viterbi. Esos son tres ejemplos de sistemas no causales que lo que hacen es tratar de predecir lo que va a ocurrir, predecir la entrada. O sea, generan una salida, aún así la entrada no haya ocurrido, e incluso si la entrada no llega a ocurrir. Esos son sistemas digitales. Este algoritmo de Viterbi, el decodificador de Viterbi que les acabo de mencionar, es un sistema muy, muy típico en los receptores digitales de comunicaciones. O sea, la gran mayoría de los dispositivos de comunicaciones digitales, llámese teléfono celular, televisor, etcétera, incorporan un decodificador de tipo Viterbi. ¿Y por qué es un sistema no causal? Bueno, sí, porque es un sistema no causal, es porque es un sistema que está diseñado para que, aun si la señal de entrada se llega a perder, por cualquier razón de las que existen en los sistemas de comunicaciones, el decodificador genera una salida basado en todos los eventos anteriores. Es decir, el decodificador utiliza la memoria de los eventos anteriores para tratar de predecir qué es lo que va a ocurrir después. Entonces, se anticipa a la entrada y genera una salida para una entrada futura, o incluso si no llega a ocurrir esa entrada. O sea, si se pierde algún bit en el camino, él de todas formas me da una salida para un bit que nunca llegó. Pues esos son ejemplos reales de sistemas no causales. Pero, insisto, son sistemas construidos por los seres humanos, son sistemas, en este caso, digitales, y que se comportan de acuerdo a un diseño particular. En la naturaleza no vamos a encontrar sistemas no causales. Profe, una pregunta, cuando te refieres a la naturaleza, ¿te refieres a cosas que no hayan sido hechas por el hombre? Exacto. Ok. Me imagino que otro no causal podría ser ese de supresión de ruido, cancelación de ruido activa. Mm, digamos, normalmente esa supresión de ruido está suprimiendo ruido, le esté llegando ruido exterior o no. Sí, sí. Sí, esos, bueno, depende del fabricante, pero sí, hay algunos de esos que tienen elementos de no causalidad, que tratan Ok, de predecir el ruido ambiente. ok, profe, listo, gracias. Bien, el otro tipo de sistemas son sistemas con memoria o sistemas sin memoria. Básicamente, un sistema con memoria es un sistema cuyas salidas dependen no solamente de la entrada en un determinado instante, sino de todos los eventos anteriores. Un sistema sin memoria es un sistema cuya salida única y exclusivamente depende de la entrada en un determinado instante de tiempo. Los sistemas con memoria son
muy comunes en muchísimos entornos. Típicamente, por ejemplo, un circuito RC es un sistema con memoria, porque una vez el condensador se carga, él mantiene esa carga almacenada, entonces ahí ya tenemos unas condiciones iniciales que es la carga del condensador, que es la memoria del sistema. En general, los elementos, en general, los sistemas que tienen elementos de almacenamiento de energía son sistemas con memoria. Ahora, en el mundo de lo digital también es muy común encontrar sistemas con memoria. Es más, casi todos los sistemas digitales que nosotros manipulamos en nuestra vida diaria son sistemas con memoria. Los computadores, los celulares, etc. Y cuando digo con memoria no es por el hecho de que tengan RAM, sino porque su forma de funcionar depende de algo que se denomina máquinas de estado. Y las máquinas de estado son sistemas con memoria. Como ustedes apenas están viendo lógica digital, pues lo de máquinas de estado es uno de los últimos temas que ven en lógica digital. Pero hay un elemento que se llama el flip-flop. No sé si ustedes están siguiendo algún libro para lógica digital o solamente las notas del profesor. Por el momento las notas del profesor. Pero pues no me acuerdo si él habló. Creo que él habló unos libros, pero por el momento aún no nos estamos viendo en los libros. Bueno, si ustedes miran cualquiera de esos libros de lógica digital, no sé cuál están usando, cuando hay una parte que se llama lógica secuencial, y entre la lógica secuencial hay un elemento básico que es el flip-flop. El flip-flop es el elemento básico de memoria y las máquinas de estado se construyen a partir de los flip-flops. Y básicamente casi todos los dispositivos programables, microprocesadores, procesadores digitales de señal, FPGAs, etcétera, utilizan flip-flops. Entonces son sistemas con memoria. En el mundo de los sistemas digitales, casi que la norma es trabajar sistemas con memoria. Mira, profe, estamos aquí ya vi lo que nos mostró el profe. De Lameres Brock, Introduction to Logic Circuits and Logic Design with VHDL. El otro llama que Fundamentos de Lógica Digital con diseño. Bueno, lo mismo, pero es en segunda edición de otros autores, de Brown y Steve. Y el otro es diseño digital con Morris Mano. Uy, todavía se utiliza Morris Mano. Wow. Pues. Yo estudié con ese, o sea que Sí. tiene sus años. Dice diseño digital. Ok. Ah, sí, mira, incluso nos puso los links. Sí, ahí están. Sí, el primero no lo conocía. Bueno, en la universidad usamos algún tiempo el de Wackerly. Bien, ya tenemos la primera baja. Isabela está sin internet. Bueno, la otra propiedad de los sistemas es linealidad. De esa ya hemos hablado bastante. La linealidad básicamente tiene las dos condiciones, aditividad y homogeneidad. Y básicamente la condición es que si yo tengo un sistema que tiene unas respuestas Y1 de T y Y2 de T para estas entradas X1 y X2, si yo sumo las entradas, entonces la salida va a ser Y1 más Y2. Eso es lo que se llama aditividad. Y luego viene la homogeneidad, es decir, que si yo multiplico X2 por A2 y X1 por A1, entonces la salida igual va a estar multiplicada por los mismos factores. Es, como les dije en la introducción al curso, nosotros básicamente vamos a trabajar con sistemas lineales y además invariantes en el tiempo, que ya hablamos de eso en un momentico.
Porque son los sistemas que podemos modelar matemáticamente y que podemos modelar de una manera más o menos sencilla, con algo que se llama la respuesta al impulso. Los sistemas no lineales son bastante más difíciles de modelar. Se pueden modelar, pero digamos que no tienen esa ventaja de que puedo modelar el sistema simplemente con una ecuación muy trivial que lo describa. La gran mayoría de los sistemas electrónicos son sistemas no lineales. Los dos casos típicos de los sistemas no lineales en electrónica son el diodo y el transistor, o sea, los dos elementos básicos de toda la electrónica. Sin embargo, si ustedes miran... Aquí no está. La respuesta del diodo, si ustedes se acuerdan en electrónica, no sé si la vieron, es una respuesta en la cual uno modela el diodo como si fuera un cortocircuito a partir de cierto valor, a partir usualmente de 0.7 voltios para los diodos de silicio. Y normalmente se modela en forma lineal, como un cortocircuito. En realidad, el diodo lo que tiene una curva que no es precisamente lineal, pero esa descripción lineal del cortocircuito es bastante aproximada, siempre y cuando el voltaje sea mayor que el voltaje de ruptura del diodo, que los 0.7 voltios típicos. Entre 0 y ese voltaje de ruptura, el diodo se suele comportar como una resistencia, o sea que, digamos, tiene un comportamiento ambivalente entre 0 y el voltaje de ruptura. Es básicamente una resistencia alta. Y cuando pasa ese voltaje de ruptura, casi que de un salto, pasa a ser un cortocircuito. Entonces, ese, digamos, es el modelo típico de diodo donde se linealiza la respuesta al diodo. Ahora, el transistor tiene algo parecido, tiene unas curvas de respuesta. Y luego está lo que se conocen como los amplificadores. En general, los amplificadores, llámese amplificador de audio, amplificador operacional, etcétera, suele tener este tipo de respuesta, si fuera un amplificador ideal, pero los amplificadores reales tienen una respuesta de este tipo, ¿sí? Donde llega un punto en que ya no es lineal. Aquí, como dice el libro, ya aquí se puede quemar el amplificador, básicamente, porque ya está entregando una salida más allá de la que es. Pero normalmente los amplificadores se trabajan en esta región lineal. Simplemente cuando un amplificador se sale de la región lineal empieza a distorsionar la señal. Si ustedes lo miran con un amplificador de audio, por ejemplo, la forma típica de uno distinguir un amplificador de audio de baja calidad de uno de mejor calidad es cuando le sube muchísimo el volumen. Los amplificadores de más mala calidad empiezan a distorsionar, empiezan rápidamente a notar que el sonido se distorsiona. Es básicamente porque esos amplificadores tienen una región lineal muy pequeña, entonces entra muy fácilmente en la región no lineal y lo que uno percibe desde el punto de vista del sonido es que el sonido empieza a sonar raro. Profe, disculpa, pero, o sea, en ese orden de ideas, ¿estás diciendo que cuando el sonido empieza a sonar raro es porque el amplificador es de muy mala calidad o porque el amplificador no es el apto para ese equipo? ¿Sí me entiendes? Porque es que decir que es de mala calidad es como decir que, pues, no sé, se daña, no sé, algo así. A ver, lo que estoy diciendo es que cuando el amplificador empieza a distorsionar, o sea, cuando el sonido empieza a sonar rarito, es porque el amplificador ya está distorsionando. Entonces está empezando a trabajar en su región no lineal. Y eso puede significar dos cosas. Una, o el rango de entrada que le estoy poniendo al amplificador no es el correcto. O sea, estoy utilizando el amplificador equivocado para el equipo que estoy utilizando. O el amplificador tiene una región de operación lineal muy pequeña y empieza a distorsionar muy rápido. Digamos, en los equipos que son integrados, esos tipo mini componentes donde pues uno no puede jugar con el amplificador ni que le conecto a qué.
pues básicamente es un indicativo de mala calidad, porque es así. Si un equipo que de fábrica me da distorsión con el volumen alto, pues es porque lo diseñaron sin tener en cuenta un montón de cosas y por tratar de que suene muy duro, pues no tienen en cuenta la linealidad del amplificador o utilizaron amplificadores de no muy buena calidad. Pero puede Ah, ser ya, cualquiera de las profe, te dos. entendí. Ya, ya, ya. Gracias, profe. Listo. La otra característica es la invariancia en el tiempo. Y como les digo, les he dicho desde la primera clase, las dos condiciones fundamentales para nosotros, para los sistemas con los que principalmente vamos a trabajar a lo largo del curso son linealidad e invariancia en el tiempo. ¿Qué significa que un sistema es invariante en el tiempo? Que su respuesta siempre va a ser la misma, independientemente de en qué instante de tiempo entre la señal. O sea, si yo tengo una señal x de t y tengo una respuesta y de t, si tengo una señal x de t menos t sub 1, entonces la respuesta va a ser y de t menos t sub 1. Es decir, la forma de la respuesta va a ser exactamente la misma, no importa en qué instante de tiempo llegue esa señal de entrada. ¿Qué significa lo contrario? Un sistema variante en el tiempo. Es un sistema en el que yo no tengo cómo predecir cómo se va a comportar ese sistema. Es decir, si yo le pongo la entrada X1 en este momento, me da una respuesta Y1, pero si 10 minutos más tarde le pongo la misma entrada X de T o X1 de T, la respuesta va a ser otra cosa. No va a ser Y de T dentro de 10 minutos, sino va a ser Z de T, por decir algo. Eso es un sistema variante en el tiempo. Al igual que en el caso de la linealidad, la invariancia en el tiempo también suele tener, digamos, una región. Hay sistemas que se pueden considerar invariantes en el tiempo de forma general porque, digamos, sus cambios en el tiempo son tan poco perceptibles o el cambio del comportamiento del sistema en el tiempo es tan pequeño que yo en general puedo considerar esos sistemas invariantes en el tiempo así realmente tengan cambios. Por ejemplo, los cables de telecomunicaciones, los cables coaxiales con que nos llegan la señal de internet a nuestras casas o la fibra óptica, si tenemos el privilegio pues, de tener internet con fibra óptica, van perdiendo cualidades con el tiempo porque están a la intemperie, o sea, están expuestos al agua, al viento, etcétera, porque sufren estrés mecánico por estar ahí colgados de unos postes, porque a veces eh, los pueden golpear, se les paran los pájaros, etcétera. Pero las variaciones del comportamiento de esos cables son muy lentas. O sea, un cable de esos en un año básicamente no va a cambiar su comportamiento. Puede que si lo mido hoy y lo mido en 5 años sí voy a notar la diferencia, pero en, digamos, periodos de tiempo de semanas o meses el comportamiento va a ser igual. Entonces lo puedo considerar invariante en el tiempo. Así, en realidad sea variante en el tiempo. Entonces, digamos, esas son las consideraciones que normalmente se hacen para decir un sistema es o no es invariante en el tiempo. Hay otros sistemas cuya variabilidad es mucho más rápida, que los cambios pueden ser en segundos o en minutos. Y entonces lo que yo tengo que determinar es precisamente cuál es más o menos el tiempo en el cual el sistema se me va a comportar igual para poder modelarlo con esas características. Y saber que si me salgo de ese rango de tiempo, el sistema se va a comportar distinto. Entonces, para concluir, en el mundo real tenemos muchísimos sistemas que realmente son variantes en el tiempo, pero que los podemos modelar como invariantes en el tiempo si encontramos las condiciones o los periodos de tiempo en los cuales los sistemas efectivamente son invariantes.
Aquí me Profe, quedaron ese faltando, ejemplo era señor. como complejo, ¿no? El de la parte de la variación, porque dice como que primero es un desplazamiento hacia la izquierda en X y luego también un desplazamiento en X pero hacia la derecha, pero es como igual. Este ejemplo 1.13 que está aquí. No, cuando describen la variabilidad en el tiempo, arriba, cuando ponen el casco. Ese. Ah, sí, sí, la explicación no es precisamente muy clara. Yo me quedaría con esta última frase. En un sistema invariante en el tiempo no hay cambios en la estructura del sistema como función del tiempo. Punto. Eso es Listo. más... Profe, yo te tengo una pregunta en cuanto a los ejercicios. ¿Son como casos que se expresan de esa forma o cómo son más o menos? Pues, porque si son así es bastante confuso. No, normalmente, si miras, por ejemplo, los ejercicios que hay en el libro o los ejemplos que hay, son, son más sencillos que estas explicaciones. Por Listo, ejemplo, profe. este ejemplo es un amplificador con ganancia de variación en el tiempo. La respuesta del sistema es de esta forma, es T por X de T. Es un sistema cuya ganancia va cambiando con el tiempo. O sea, este es un sistema variante en el tiempo. Pues, digamos, es muy fácil darse cuenta por el simple hecho de que la salida depende del tiempo. En el momento en que y de t depende de la variable tiempo como elemento de respuesta, pues ya de entrada nos están diciendo que esto es un sistema variante en el tiempo. Porque no importa cómo es x de t, esto siempre va a cambiar con el tiempo. En este caso de forma lineal, pero va a cambiar con el tiempo. Ahora, es interesante mirar en este ejemplo cómo lo que hacen es demostrar que el sistema no tiene memoria y que además es lineal. O sea, aunque sea variante en el tiempo, es lineal y sin memoria. Bien, aquí falta una definición que es el de los sistemas deterministas o estocásticos. Un sistema determinista es un sistema básicamente que yo puedo modelar matemáticamente, es decir, un sistema que yo siempre puedo saber cuál va a ser su salida, puedo predecir cuál sea su salida, incluso si sea variante en el tiempo, como el ejemplo este que está ahí en el libro. O sea, fíjense que es un sistema que yo lo describo con una ecuación, entonces, así sea variante en el tiempo, es determinista. Yo tengo forma de predecir la salida. Sin embargo, hay un tipo de sistema que son los sistemas aleatorios, o también conocidos como estocásticos, que son sistemas cuya respuesta no la puedo predecir, porque su comportamiento obedece pues más bien a una distribución estadística. Sobre eso, el tema es que los sistemas de comunicaciones suelen ser suelen tener un comportamiento estocástico normalmente. Entonces, allí, allí que, allí hay que trabajar con eso. Luego vamos a ver un poquito más de detalle. Hay otros dos criterios que tampoco están en este libro, que son la estabilidad. Básicamente, la estabilidad está asociada a algo que llama la estabilidad vivo, es decir,
Cuando la entrada es acotada, la salida es acotada. Entonces se dice que un sistema es estable cuando, sí, para una entrada acotada, es decir, para una entrada finita que no crece indefinidamente, la salida del sistema también se mantiene acotada, es decir, la salida del sistema no crece. Y un sistema se dice que es inestable cuando para una entrada cualquiera, la salida del sistema va creciendo hasta llegar a infinito o hasta destruir el sistema. Ahora, este criterio de estabilidad es importante, sobre todo en sistemas de control, aunque en otras cosas también aplica, pero porque normalmente los sistemas que pueden ser inestables suelen ser sistemas que tienen algo que se llama realimentación. Yo aquí hace un momento vi un caso de realimentación, permítanme un segundo, yo vuelvo por Sí, acá. profe, ese. Y justamente te voy a también a preguntar de ese porque no había entendido el por qué Bueno, no era pero lineal. vale, pero en el caso de la realimentación es al contrario, es decir, la realimentación va de la salida a la entrada nuevamente. O sea, la salida se realimenta y vuelve y en este caso se multiplica. En este caso no es lineal, es porque básicamente la entrada se multiplica y queda como con una salida cuadrática. Entonces, fíjate que cuando vos tenés un sistema cuya salida es cuadrática, si sumas dos señales, la salida no es la suma de las dos salidas originales. O sea, si yo tengo una salida que es de la forma y de t igual a x2 de t y tengo otra salida y2 de t igual a, por ejemplo, a x, a x sub 2 al cuadrado, fíjate que si yo sumo x de t más x2 de t, la salida no va a ser x1 al cuadrado más x2 Ah, al no, cuadrado. claro que ¿Ya? no, no, Entonces, claro, por claro. eso no es lineal. Ok, profe, perfecto, gracias. Entonces, la realimentación es de la salida, o sea, la flechita, en lugar de salir de la entrada hacia acá, viene de la salida hacia el multiplicador. Entonces, eso se llama realimentación. Y ese criterio de estabilidad es un criterio que cuando hay realimentación es muy fácil que un sistema se vuelva inestable. Vamos a ver, luego que veamos, empecemos a hablar un poquito de sistemas discretos y de ecuaciones de diferencias finitas, vamos a ver varios ejemplos de sistemas fácilmente inestables. Hay un ejemplo muy famoso que lo citan en casi todos los libros de señales y sistemas. Y si lo buscan en Google lo van a encontrar, se llama el puente del estrecho de Tacoma. De hecho, déjenme un segundito, se los busco aquí en Google. Aquí está. Ese fue el que cayó porque se igualaron las frecuencias naturales. Exactamente. Este es un caso famosísimo de una mala consideración de diseño donde no tuvieron en cuenta el ventarroncito que había y el ventarroncito coincidía con la frecuencia de oscilación del puente. Caso típico de un sistema inestable que termina en la destrucción. Si ustedes indagan un poquito más, había un artículo por allí, en alguna parte, lo que pasa es que no recuerdo dónde lo vi y no lo descargué, donde hacía un análisis y decía que el problema del puente no era de inestabilidad, sino otra cosa. Si ustedes buscan, de pronto pueden encontrar alguna cuestión al respecto. Ese es un caso típico, como les digo, aparece en prácticamente todos los libros de señales y sistemas. Pero por la razón que sea, el caso del puente, y bueno,
Más, nosotros tenemos otro caso mucho más cercano. ¿Ustedes alguna vez oyeron, o si buscan la noticia en Google, la caída del puente peatonal sobre la carrera 11 en Bogotá? No. No, profe. Denle una buscadita en Google. Ese es un caso mucho más cercano. Mm, ese es un error. Mejor dicho, ahí en la caída de ese puente, aparte de que desafortunadamente salieron lesionados varios soldados, eh, incluso creo que hubo muertos, si no estoy mal. Se incumplieron todos los protocolos que se podían incumplir a la hora de verificar la estabilidad de un sistema. Porque en el diseño de estructuras, de estructuras constructivas, puentes, edificios, estadios, etcétera, el concreto, o sea, el cemento con hierro, tiene un comportamiento elástico, o sea, eso funciona como un resorte, es de alguna manera similar al sistema resorte más amortiguador, es un sistema de segundo orden, por lo tanto tiene algo que llama la frecuencia de resonancia. Y básicamente cuando pasan unos soldados marchando sobre un puente y la marcha de los soldados coincide con la frecuencia de resonancia, pues el puente se va al suelo. Es, por supuesto, un mal diseño estructural por un lado, pero por otro lado, pues un error que cualquier La otra vez vi en un militar. documental que por eso ellos siempre rompen filas, porque como en Francia, por allá pasó también lo mismo. Exactamente. Sí, o sea, cualquier oficial del ejército que haya pasado por lo menos 3 meses en una academia militar sabe que la regla general es romper filas para poder cruzar un puente. Y eso tiene que ver con ese criterio de estabilidad, precisamente. Entonces, ese es un aspecto muy importante. Tenemos otro ejemplo muy desafortunado de un caso de un sistema que se volvió inestable por una falla, que fue Chernobyl. Creo que en estos días se estaban cumpliendo años de la tragedia de Chernobyl. Es más, creo que están cumpliendo 30 años de la tragedia de Chernobyl. Ese fue otro caso de un sistema de control que debido a una falla, a una modificación en ciertos parámetros, se volvió inestable y pasó lo que pasó. Entonces, por eso el tema de estabilidad es tan importante y tan crítico, sobre todo en sistemas de control, porque pueden pasar cosas como Chernobyl. Pues que obviamente es algo que no queremos que se repita. Y la otra característica del sistema que tampoco está en este libro es la invertibilidad. También es un concepto muy propio de los sistemas de control, que se aplica mucho en telecomunicaciones, ya les digo en qué. Y lo que se dice es que un sistema es invertible si la entrada del sistema se puede recuperar de la salida del sistema. O sea que yo puedo encontrar la respuesta exactamente inversa del sistema de tal forma que si yo tengo una entrada X de T, una salida Y de T, y esa salida Y de T la hago entrar al inverso del sistema, vuelvo a obtener X de T. En ese caso, se dice que el sistema es invertible. No todos los sistemas son invertibles. Encontrar un sistema invertible tiene su chiste, pero en un caso donde se utiliza este concepto de invertibilidad es en lo que se conoce en telecomunicaciones como los ecualizadores de canal. Los receptores de los sistemas de comunicación digital suelen tener un mecanismo de compensación a las variaciones del canal que se conoce como ecualizador. Y el funcionamiento de los ecualizadores de canal funciona bajo el principio de invertibilidad, es decir, que si yo conozco la respuesta, la función de transferencia del canal, diseño un ecualizador que tenga una respuesta exactamente inversa
a la del canal, de tal manera que yo pueda recuperar la señal que estoy transmitiendo en forma idéntica a como se transmitió, dado que el canal la distorsiona. No sé si en los cursos de comunicaciones, en el curso de comunicaciones digitales se alcanza a trabajar el tema de ecualizadores. Es un tema pues, que puede tomar bastante tiempo, entonces no sé si el curso va para eso. Pero es un tema bastante interesante de aplicar este concepto de invertibilidad en sistemas de comunicación. Bueno, eso eran ya los que me quedaban faltando, que no están en el libro que estamos usando. Si pueden, pues péguenle una chequeadita en el libro de Hiking, por favor, en el capítulo 1 de Hiking. Bueno, y antes de cerrar por hoy, va a ser corta la clase, simplemente Profe, mientras vas buscando una preguntita, o sea, los soldados normalmente rompen filas respecto al comentario que hizo mi compañero, es por la frecuencia de la vibración que emiten cuando se marcha, ¿cierto? Sí, sí. Todos los sistemas de segundo orden tienen algo que se llama la frecuencia de resonancia y eso es imposible de evitar. O sea, si yo tengo un sistema de segundo orden y en general las estructuras de concreto son sistemas de segundo orden, así como los sistemas, como los circuitos RLC, todos los sistemas de segundo orden tienen una frecuencia de resonancia. Y el problema es que solamente quien construye el puente sabe la frecuencia de resonancia. Entonces, para evitar problemas que por accidente la marcha, el ritmo de marcha coincida con la frecuencia de resonancia, entonces se rompen filas para que no haya, digamos, una periodicidad. Cada quien pasa caminando como mejor le parece, entonces no se produce una periodicidad. Que la marcha de los soldados es absolutamente periódica. Entonces, es tan periódica y tan perfecta que por allá en la Grecia antigua, varios filósofos lograron incluso medir el radio de la Tierra usando la marcha de un pelotón de soldados que iba de una ciudad a otra. Porque sabían que la marcha era tan regular que la velocidad tan constante que ellos sabían exactamente el tiempo que les tomaba a los soldados llegar de una ciudad a otra y con eso lograron hasta medir el radio de la Tierra. ¡Wow! ¡Qué nivel! Vale, profe. Sí. Bueno, lo siguiente que vamos a ver, bueno, vamos a ver dos cosas, pero les voy a pedir que le den una mirada eso en el libro de Hiking. Lo primero son las señales, eso lo llaman las señales unitarias, o las funciones unitarias. Dentro de las funciones unitarias, o señales elementales también las llaman, está la exponencial, la senoidal, la función escalón, la función rampa, el delta de Dirac, por supuesto. El delta de Dirac lo vamos a mirar en términos precisamente del escalón y vamos a hablar también del delta de Kronecker. Y vamos a hablar de otro tema, y es que a partir de estas señales elementales o señales unitarias, o los diferentes nombres que se les suelen dar, se pueden construir muchísimas otras señales. Y dependiendo del autor, uno a veces encuentra unas señales unitarias u otras. Por ejemplo, hay algunos autores que consideran la función pulso unitario como una señal elemental. Aquí en este libro mencionan el pulso, solo que no lo mencionan como una señal unitaria ni elemental, pero aquí hablan del pulso y el triángulo. Fíjense que aquí aparece el pulso, por ejemplo,
y en alguna otra parte hablan de la señal triangular, pero no las mencionan como señales unitarias. Entonces, lo que les iba a decir es, hay algunos autores, por ejemplo, que consideran el pulso y el triángulo como señales unitarias, hay otros que no. ¿Y por qué no? Porque, por ejemplo, yo puedo construir la función pulso combinando funciones escalón. O puedo construir la función la función triángulo combinando funciones rampa. Entonces, Hyken, por ejemplo, no incluye esas dos. Hay otros autores que sí. Es simplemente para que pues, lo tengan en cuenta, pero pues por favor denle una miradita a esto. Y denle una mirada también a... Perdón, esto es del otro curso. Okay. Y lo otro que vamos a ver es procesos estocásticos. Entonces, vamos a hablar el martes de señales unitarias o señales especiales, o como quiera que los llame, según el libro que ustedes encuentren. Si encuentran el de Hyken, chévere. En Hyken las llaman señales elementales. ¿El de hiking te refieres a cuál, profe? ¿El que está en inglés? Señales y sistemas. Ah, el que está en español, este que estamos trabajando. En español. Ah, ok. Está en la bibliografía del curso. Lo encuentran ¿En qué en la página, profe? eso de las señales. Las señales fundamentales está a partir de la página 31 en este libro. ¿Cómo es que se escribe el apellido? Ahí está escrito. Ahí lo alcanzan a ver en la pantalla. H-A-Y. H-A-Y-K-I-N. Listo, profe. ¿Listo? ¿Cómo es que se llama el otro nombre de estocásticos? ¿Es señales fundamentales? Lo llaman señales elementales o señales unitarias o señales especiales o funciones unitarias también. Más, si ustedes buscan en Google funciones unitarias, con seguridad Wikipedia también les da las que son. Bueno, entonces lo que vamos a ver es eso, esas señales unitarias o especiales o como las quieran llamar. Y luego vamos a hablar de este tema, procesos estocásticos, que eso está en la sección 3 del otro libro que habíamos visto la clase pasada, Que está en inglés, ajá. el que está en inglés, exactamente. Ya me olvidé otra vez cómo se llama. El de Betterly. Esto que tengo yo en la presentación sale de... de esta sección 3.8. De ahí sale, o sea, lo que está en esta presentación de aquí, sale de esa sección 3.8. Tal cual. Pues esto es lo que vamos a hablar el martes. Las señales unitarias más procesos estocásticos. Y me adelanto un poquito. Dentro de los procesos estocásticos
aparte de todas las definiciones pues sofisticadas que hay de proceso estacionario y demás, lo que a mí me interesa o lo que nos interesa a nosotros en el curso de señales y sistemas es llegar a este concepto de cuando un proceso estocástico es estacionario en sentido amplio. Porque esto es el equivalente a encontrar un sistema o una señal que tiene un comportamiento aleatorio, pero que cuando es estacionario en sentido amplio yo lo puedo considerar como determinista, por lo menos durante un cierto periodo de tiempo. Ese es como el fin último de todo de todas estas definiciones. Y de ahí pues vamos a ver otras definiciones y la aplicación práctica de toda esta carreta, o una de las aplicaciones que es básicamente el principio del radar, que se basa en el concepto de correlación. El concepto de correlación está asociado a procesos estocásticos. Entonces, bueno, simplemente les estaba haciendo un pequeño abrebocas de lo que vamos a tratar el martes. ¿Listo? Listo, profe. Listo, profe, perfecto. Bueno, no los agoto más por hoy. Nos vemos el martes entonces. Gracias, profe. Feliz noche y Igualmente. fin de semana. Que estés bien. Bueno, dale, que estén bien. Chao, chao. Yo tengo una dudita con Sí, contame. respecto a lo último, pues con respecto a lo de la tarea, sí, que dejaste, ¿cierto? Pues, digamos, pillar pues del sistema de masa de resorte. Mi Ujú. pregunta es, bueno, un resorte y un amortiguador, si no estoy mal, creo que ellos tienen una constante, ¿no? Pues que es la que tú grabas ahí en el programa. Mi pregunta es, ¿ambos no se podrían considerar como una resistencia, por así decirlo? Como algo que se opone al mismo, o sea, algo que, bueno, puede generar ese movimiento amortiguado, bueno, el resorte lo generaría, pero a la misma vez como que se frena, ¿no? Solo uno de ellos se considera resistencia. Solo uno de ellos. Ujú. Ok, listo, profe, ya. Listo. Pues ahí lo tendré en cuenta. Gracias, profe. Listo, vale. Listo, profe, gracias. Bueno, chao, chao. Profe, Sí, te quería comentar, sino que mañana había quedado de ir con Juan David, creo que al laboratorio, sí. sino que te iba a decir que matriculé un curso VIP, entonces